Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle. Hoy estamos a viernes 15 de septiembre del año 2023. Nos encontramos aquí a las afueras de el castillo y a los alrededores del bosque de Chapultepec. Estamos llegando o arribando a el monumento a los niños héroes, inaugurado durante la administración del presidente Álvaro Obregón, que va del año 1920 al año 1924. Y pues estamos aquí comenzando la jornada rumbo al 213 aniversario del inicio de nuestra independencia, y estamos arribando a este lugar tan emblemático para la historia de este gran país. Y pues estamos observando y escuchando a distancia pues a los militares, a los soldados y a la orquesta interpretando las letras gloriosas de nuestro himno nacional. Y bueno, también vienen gente o deportistas, personas a correr, a gozar de la naturaleza, de lo fresco que ofrece este bosque. Estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh92 en TikTok. En conmemoración a la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, confirmaron su vida por la patria en 1847, el doctor Iván Velázquez Borja, ministro de la Defensa Nacional de Colombia, depositará una ofrenda floral. En memoria a los héroes de la gesta heroica de Chapultepec, teniente Juan de la Barrera y los cadetes Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Agustín Melgar, héroes que nos dieron libertad, la banda de guerra del ejército mexicano ejecutará el toque militar de silencio. Pues estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh92 en TikTok, pues estamos entrando a el castillo del cerro o el bosque de Chapultepec. Pues vamos a hablar a lo largo de este breve video
sobre la historia y algunas de las características principales de dicho recinto. Para empezar, en la época prehispánica, pues Chapultepec era un asentamiento de pobladores que se dedicaban a la agricultura, y posteriormente las civilizaciones teotihuacana, tolteca y mexica ocuparon diversos terrenos para sembradío, y pues aquí también comenzaron a hacer adoratorios y otros tipo de ofrendas para los dioses. También se cree que había aquí un adoratorio a Tlaloc, y pues Chapultepec significa el Cerro del Chapulín. Como decíamos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 en TikTok, pues en las faldas de este cerro del Chapulín o de Chapultepec, los arqueólogos han hallado diversas piezas de orfebrería, de cerámica y esculturas en relieve de la época prehispánica, y pues en ellas han encontrado pues símbolos de los dioses del panteón azteca, particularmente de Tlaloc. Tlaloc pues era el dios del agua, y se cree que aquí también en las faldas de dichas colinas o de dicha colina hay una especie de depósitos cilíndricos o cúbicos que almacenaban el agua, ya que pues desde aquí, desde los manantiales, los aztecas o mexicas se abastecían de agua para la ciudad de México, Tenochtitlan. Mi ciudad es Chinampa. Nos encontramos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 en TikTok, aquí en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Pues a lo largo de estos minutos vamos a ir narrando un poco los detalles de la historia de este recinto, así como del bosque en el cual está construido y cimentado este gran edificio, que pues es emblemático para la historia de México, ya que desde aquí pues se suscitaron varios acontecimientos históricos desde la época prehispánica con los mexicas, con los aztecas, los toltecas, los teotihuacanos, hasta pues bien entrado el siglo XX, la Revolución Mexicana y otros periodos de nuestra historia. Pues aquí observamos a mis espaldas el Alcázar, que pues fue ideado durante la administración del emperador Maximiliano de Habsburgo y la archiduquesa Carlota Amalia de Bélgica, quienes vinieron a gobernar entre el año de 1864 y 1867. Podemos ver a nuestras espaldas algunos arcos neoclásicos, así como también otros monumentos y otros elementos arquitectónicos pues muy peculiares, como las terrazas, el reloj que está también en mi cabeza, y vamos a poder apreciar algunos de estos instrumentos y pues objetos que posee este Museo Nacional de Historia. Vamos a hablar también un poco pues de pues su trascendencia, de su importancia, de su relevancia para todas y todos los mexicanos. Pues dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92. Los elementos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, pues son los murales que narran algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Aquí tenemos el último, que data del año de 1973, donde observamos, de 1933, donde observamos a Francisco Ignacio Madero con pues rodeado de Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y de todos los caudillos revolucionarios que lucharon en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Aquí observamos otro cuadro que alude a probablemente la batalla del 2 de abril de 1867, cuando el general Porfirio Díaz pues guía a las tropas mexicanas hacia la victoria. Aquí observamos una pintura pues muy importante en este recinto, que representa a Juan Escutia, uno de los niños héroes de Chapultepec,
el cadete que con el ávaro patrio cae al vacío. Ahí representan también a varios caballos que probablemente representan a los caballos del Apocalipsis, así como en los recintos o lugares donde los norteamericanos lograron tomar y dominar el territorio mexicano, el castillo y fortaleza de Chapultepec, el convento de Churubusco, el Molino del Rey y por último pues las embarcaciones donde el general Winfield Scott en 1847, en el mes de abril, llegó a territorio mexicano. Pues vamos a continuar aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, presenciando esta parte de nuestra historia, de nuestro legado cultural. Uno de los objetos suntuosos, históricos, que resguarda este recinto del Museo Nacional de Historia, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle y de Gilgamesh 92 en TikTok, pues es la orfebrería, los utensilios, las joyas de pedrería, de lapislázuli, de cerámica, de plata y de distintos metales que resguarda este Museo Nacional de Historia, que abarca pues algunas de las épocas más representativas de nuestra historia, empezando por la época colonial. Aquí podemos ver las peinetas y aretes que probablemente usaban las damas o de la aristocracia y de pues la nobleza española que venía aquí a gobernar a nuestro país, a nuestro territorio, y pues se resguardan también algunos retratos al óleo, al fresco, que se cree que fueron traídos en 1830 por el intelectual y político Lucas Alamán, quien donó al Museo Nacional, fundado en 1825 por el presidente Guadalupe Victoria, algunos retratos de las esposas de los virreyes de Nueva España o de las virreinas, así también como todos los objetos que poseían y pues formaron parte de nuestro patrimonio nacional y cultural, que pues es importante, imprescindible para todas y todos los mexicanos, pues son distintos objetos muy suntuosos, relojes, joyas, cajones, peinetas, aretes, joyas que pertenecen pues al periodo neoclásico de la historia del arte, así como también del estilo de arte rococó, que fue muy importante en la Francia del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. Pues aquí continuamos ahora, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 en TikTok, con pues la sala de los virreyes de Nueva España, que va de 1521 a 1821, donde podemos observar los aproximadamente 67 retratos que rescató Lucas Alamán y que donó al Museo Nacional de Historia, aquí en el castillo de Chapultepec. Y pues podemos destacar, por ejemplo, al virrey Antonio de Mendoza, quien fuera el primero, Luis de Velasco, el virrey de Franciforte, el primer y segundo conde de Revillagigedo, y pues los virreyes que formaron parte de el proceso de independencia, ¿sí? Por ejemplo, el virrey Francisco Javier Venegas, aquí está Antonio de Mendoza, el virrey Francisco Javier Venegas, quien al poco tiempo de llegar a territorio novohispánico, pues le tocó el levantamiento de Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí podemos ver al gran conde de Venadito, que es el virrey Félix María Calleja, quien fuera pues también militar y fuera un gran estratega, que pues sufrió la derrota en Cuautla contra José María Morelos y Pavón, pero pues él tuvo la revancha al capturarlo en 1815. Y podemos ver aquí al último virrey de Nueva España, el capitán general, excelentísimo Juan O'Donoghue, quien al poco tiempo de firmar el acta de independencia, pues decidió reconocer
el acto soberano de independencia y murió a los pocos meses en el año de 1821. Pues vamos a continuar aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Pues el virrey, entre otras funciones, pues tenía la utilidad de ser representante del rey de España. Tenía diversas atribuciones políticas, económicas, sociales, militares. Tenía el real patronazgo bajo su nombre. Ellos eran nombrados las primeras ocasiones en 3 años. Sin embargo, pues fueron posteriormente, el cargo fue vitalicio hasta su muerte. Y pues estos son los retratos de todos los virreyes de Nueva España. Y ahora aquí observamos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, un biombo de las diversiones y de los tiempos de ocio novohispánicos de la nobleza, de la aristocracia, que pues en ostentosos salones danzaban y bailaban el sarao, que era un baile típico de la época novohispánica del siglo XVIII, los atuendos, la hora del té, el amor, los romances, etcétera, que se vivían en Nueva España. Este es un biombo. Los biombos pues eran un elemento estilístico y artístico pues muy característico de esta época colonial en el virreinato de la Nueva España. Pues esta es la sala, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, la sala de los virreyes, cuyos retratos fueron pues donados por Lucas Alamán al Museo de Historia, fundado en 1825. Pues esta es la parte colonial, y pues aquí tenemos a precisamente al quien fuera el iniciador de esta magna obra, el virrey, excelentísimo virrey Bernardo Gálvez, y después lo continuó su hijo Matías Gálvez, que en 1783 tuvieron la grandiosa idea de construir y erigir una fortaleza o una casa de ocio en el monte de Chapultepec. Pero pues en 1784 el hijo Matías Gálvez, el virrey, continuó la obra. Sin embargo, pues transcurridos los años, en 1800 fue subastada los terrenos y la construcción, que pues tenía como elementos únicos una muralla que rodeaba un jardín y pues una cocina, la casa del virrey, de los sirvientes, y también una cocina. Entonces, en 1786, por orden real y decreto del rey de España, se manda a subastar esta casa. Sin embargo, nadie la compra, y en 1804 el Ayuntamiento de la Ciudad de México adquiere dicha casa, dicho terreno, y pues durante la Guerra de Independencia la utilizan como una fuente de ingresos o utilidades económicas a través de la subasta y de la Real Hacienda, de sus ventanas, cerraduras, balcones y todo aquello que pues tuviera un valor de utilidad económica. Pues aquí vemos las fechas de gobierno y de desempeño de los virreyes de Nueva España. Pues estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, dale like, suscríbete y comparte la cultura Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 en TikTok. Aquí observamos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, pues uno de los murales más emblemáticos de este Museo Nacional de Historia, que es denominado La fusión de dos culturas, de Jorge González Camarena. En la ficha de información, pues la técnica es acrílico sobre tela y fue pintado o plasmado en el año de 1963. Pues aquí representa sobre un fondo flamígero, propio de las pinturas devocionales de los siglos XVI y XVII, como vemos a el caballo, al español con su armadura, con su casco de acero, de hierro, su espada, y al indígena ataviado con la
piel de lo que han denominado los arqueólogos y los especialistas como el caballero águila, pues ambos siendo atravesados, ¿sí? Y perforados sus cuerpos y pues derramada su sangre, pues presenciamos aquí todo una escena muy dramática, una instantánea de cómo fue ese choque tan violento de estas dos civilizaciones, de estas dos cosmovisiones, de estas dos culturas, que pues para muchos sigue siendo la causa, el origen del mexicano. Sin embargo, pues yo no comparto esa postura, y les voy a decir por qué. Porque pues a lo largo de los siglos a México han llegado otros extranjeros, otras culturas, otras civilizaciones. Recordemos que no nada más la raíz española e indígena está en nuestros genes, sino también la raíz asiática y la raíz africana, porque pues estas culturas, estas 4 civilizaciones convivieron durante los 300 años del virreinato novohispánico, y pues es algo indescriptible de narrar y de expresar con emociones, con sentimientos, pues este mural, que es uno de los más emblemáticos del Museo Nacional de Historia, de Jorge González Camarena, pues pintado en los años 60. Y ahora vamos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple, con uno de los hombres más importantes de la cultura de México. Estamos ante el retrato de Fray Bernardino de Sahagún, quien pues escribió una obra titulada La Historia General de las Cosas de la Nueva España, y pues también fue fundador del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el primer centro de formación escolar y doctrinal de los indios de la Nueva España. Se cree que de sus estudiantes, de sus alumnos, pues salieron los textos referentes a la conquista que el muy inolvidable e ilustre, el doctor Miguel León Portilla, pues fue el material con el que escribió Visión de los Vencidos, un libro portentoso, con un lenguaje muy estilizado, poético, que nos narra los últimos acontecimientos, los últimos momentos que vivieron los indígenas de ese choque violento contra los españoles. Sin embargo, los críticos de esa obra dicen que pues los indígenas ya estaban totalmente cristianizados, y que da una visión muy occidental de la conquista, que pues la visión indígena realmente y la visión de los vencidos pues está en cuestión. Pues aquí vemos a Fray Bernardino de Sahagún, que probablemente fue también contemporáneo de Cuautlahuatzin o Juan Diego, y del obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y probablemente fue testigo de las apariciones marianas en el Tepeyac. Sin embargo, pues esto es cuestionable, porque pues hasta ahorita no hay alguna referencia en su obra referente a la aparición de la Virgen del Tepeyac, pero bueno, pues es contemporáneo, es del siglo XVI, y pues estamos en esta sala de los murales y objetos de la colonia temprana. A continuación, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple, vamos a ver uno de los lienzos que a mí me fascinan, que a mí me emocionan bastante, que es el lienzo de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Aquí te puedes imaginar y puedes observar las actividades que hacían toda esta sociedad de castas de Nueva España, con la cual se calificaban o se denominaban a través de el color de piel y del estatus socioeconómico de los habitantes de este nuevo reino de la Nueva España. Pues observamos aquí cómo la llegada de un aristócrata, tal vez del virrey, y pues la escolta, la trompeta, pasando por la calle principal de la Plaza del Mercado, de lo que probablemente hoy día es el Zócalo capitalino, la Plaza de la Constitución. Vemos también las mercaderías, la vestimenta, las expresiones corporales de todas estas sociedades de castas que pues eran españoles peninsulares, eran criollos, mestizos, mulatos, coyote, lobo, no te entiendo, salta para atrás, entre otras cosas. Pues una sociedad muy jerarquizada, muy racista, clasista. Bueno,
Probablemente sea una alusión al presente, una alusión de que México es un mosaico de razas, México es un mosaico de cosmovisiones, de ideologías, que pues desde épocas muy tempranas, desde el siglo XVI o desde la colonia, pues todavía tenemos estos resabios de esta sociedad jerarquizada por el color de piel, el estatus socioeconómico y pues las funciones que cada uno desempeñaban en la sociedad. Pues estamos aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, y pues aquí están restaurando uno de los murales de la evangelización o de la cristianización de los españoles hacia los indígenas, probablemente porque el año que viene, en 2024, se conmemoran 500 años de la llegada de los primeros 12 franciscanos a México a través de Veracruz, y pues el fenómeno de la evangelización, de la cristianización, pues fue también un acontecimiento muy portentoso, muy violento, muy imponente, como lo fue la conquista militar. También la conquista espiritual fue algo también sumamente relevante para la vida y cultura de este país. Vemos aquí pues los expertos, los restauradores, que pues hacen una labor increíble. Conocen el tipo de pintura, el tipo de textura, el tratamiento que se le debe de dar a estas enormes pinturas, estos enormes biombos de los siglos XVII y XVIII, pues que revelan ese choque cultural, pero esa también conciliación entre dos cosmovisiones, la cosmovisión europea y la cosmovisión indígena. Y pues aquí vemos ahora, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, un biombo de la conquista de México Tenochtitlan, que en 2021 se cumplieron 500 años del siglo XVII. Pues como toda la época, la interpretación de la historia pues está muy presente en esta pintura, está muy presente en este biombo de pues los diversos acontecimientos puestos en una sola escena de lo que ocurrió durante la conquista, y pues es importante de ver. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 en TikTok. Una de las salas más importantes del Museo Nacional de Historia, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, pues es la primera donde se titula Dos continentes aislados, pues prácticamente aquí observamos varias esculturas del periodo posclásico de particularmente la cultura azteca, mexica, teotihuacana y maya, y pues también vemos varias pinturas y utensilios del siglo XVI que pues se atribuyen a la cultura europea, a la cultura española, quienes pues trajeron una nueva religión y pues diversos objetos que pues eran totalmente desconocidos en la Mesoamérica del siglo XVI. Pues aquí a mis espaldas está un retrato de Felipe el Hermoso y de Carlos V o Carlos I de España. Carlos V era el título del soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, y pues Felipe el Hermoso era el papá de Carlos, y pues era esposo de Juana de Castilla o de Juana la Loca. Aquí podemos observar, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, pues un tubo de cañón, probablemente usado por los conquistadores en el siglo XVI durante el sitio de Tenochtitlan. Probablemente pues este tipo de tubos de cañón lo hayan instalado en los bergantines que utilizaron para el sitio final de México Tenochtitlan entre mayo de 1520 y agosto de 1521. Pues vamos a seguir observando aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 en TikTok. Pues aquí está también una cota de malla propia de la guerra europea del siglo XV y del siglo XVI, una cota o malla de cuero curtido, una armadura española pues con su crespón, sus
armaduras, también pues su casco y pues toda la protección que llevaban a cabo los conquistadores, los europeos del siglo XV, del siglo XVI, pues para proteger toda su anatomía con hierro forjado. Pues esto fue lo que observaron los indígenas y según las crónicas indígenas, pues esto fue lo que les asustó a los mexicas. Sin embargo, pues también hay que destacar que los mexicas con sus grandes penachos imponían pues a los españoles y pues también de alguna forma les hacía o aparentaban ser más altos por el plumaje que tenían. Bueno, pues aquí vemos un libro de horas, un manuscrito pictórico medieval, y que pues Jerónimo de Aguilar fue el primero en traer un libro de horas o de oraciones aquí a territorio americano. Y pues este es uno de los objetos más importantes, primordiales que hay aquí en esta sala 1 del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Pues vengan, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, vengan a observar este patrimonio cultural, este patrimonio nacional que solamente ostenta este recinto. Pues para eso se hizo ¿para qué? Para que la población mexicana, a través de la conciencia de resguardar el patrimonio cultural y de divulgar pues nuestra historia, nuestra cultura y exaltar el nacionalismo, pues para eso se creó este recinto, y pues este fue el objetivo primordial de dicho recinto, de dicho edificio, pues divulgar la cultura, divulgar lo mexicano, divulgar lo nuestro. Y pues aquí se representa el choque, la cosmovisión de dos culturas, la cultura indígena representada por los aztecas y la cultura española. Y pues aquí vemos a mis espaldas un zompantli, que pues eran travesaños donde se incrustaban los cráneos de los sacrificados, ya que según la cosmovisión indígena un sacrificio humano representaba el alimento con sangre hacia el sol para que pues siguiera su curso normal y cumpliera su ciclo día con día, y la sangre revitalizaba a los dioses. Y pues monumento, los zompantlis, pues eran muy usuales, sobre todo aquí en la zona del Valle de México. Y pues aquí también tenemos parte de la indumentaria indígena, este escudo de plumas y de distintos confeccionados y textiles, de plumas de quetzal, de pieles tal vez de algunos otros animales que merodeaban esta zona del Castillo de Chapultepec, del Valle de México. Y pues esa es la invitación, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, que vengan a presenciar parte de la historia, del legado cultural que tenemos en México y que desafortunadamente pues no tenemos el tiempo o no podemos apreciarlo adecuadamente. Y pues aquí está la invitación, vengan al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec y pues a disfrutar todo este legado cultural, todo este patrimonio nacional que pues solamente tenemos en este lindo país. Y qué más que hoy que se celebran los 213 años del inicio de nuestra independencia. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 en TikTok. Pues es una invención muy posterior a la época de la independencia.
estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok. Pues aquí en el recinto del Museo Nacional de Historia se conservan estas dos estatuillas y este retrato o esta litografía de la fisonomía y de la anatomía de el padre de la patria. Pues el más cercano es esta estatuita que pues se elaboró en Guadalajara a su paso por ahí en noviembre, diciembre de 1810, cuando el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, decidió expedir el decreto de abolición de la esclavitud, en donde ordenaba a las jerarquías más altas, a los dueños y propietarios de esclavos de las haciendas, liberar inmediatamente, so pena de muerte o confiscación de bienes, a los esclavos. Y pues estos son los únicos retratos más fieles del padre de la patria. Se cree que el retrato de Miguel Hidalgo pues es un botánico austriaco que venía con la corte del archiduque Fernando Maximiliano, ya que pues él quería pues destacar la parte nacionalista de nuestro país. Pues ya en otros videos hemos visto, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, pues la vida y obra de don Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, quien nació en mayo de 1753 y murió en el mes de julio de 1811 en lo que hoy día es el estado de Chihuahua. Pues su alumno, su estudiante José María Teclo Morelos y Pavón, pues también fue un caudillo militar y un estratega muy importante para la lucha insurgente. Él, de hecho, le imprimió una capa legal y política a la lucha insurgente con el Congreso de Chilpancingo, el documento tan bellísimo, tan hermoso de Sentimientos de la Nación, y la Constitución de Apatzingán, donde por vez primera propone la división de poderes, la supresión de castas y también pues como religión oficial del nuevo Estado americano, de la nación americana, pero más que nada la nación mexicana, pues propone que la religión católica sea la única religión o credo oficial del Estado naciente del Estado mexicano. Monumentos que resguarda, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle de YouTube y Gilgamesh 92 en TikTok, el Museo Nacional de Historia es el retablo de la Independencia elaborado por Juan O'Gorman, donde se representan las diversas características de la sociedad novohispánica, pues dominada por los españoles peninsulares, que eran una cantidad de población relativamente pequeña, y los distintos personajes coloniales como el virrey José de Iturrigaray. Vemos también pues los distintos sufrimientos, padecimientos de la gente de Nueva España, que en su mayoría eran mestizos, indígenas y todas las castas que pues ya son muy conocidas por todas y todos nosotros. Vemos a los precursores de la independencia como el fraile Melchor Gaspar de Talamantes, vemos a licenciado Francisco Primo de Verdad, y vemos a los demás caudillos o precursores de la independencia hasta llegar a la famosa arenga, donde se dijo: viva Fernando VII, viva la América, muera el mal gobierno, según las crónicas de la época, de el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Posteriormente vemos el Congreso de Chilpancingo, entre ellos pues destacan José María Teclo Morelos y Pavón, el licenciado Andrés Quintana Roo y otros como Hermenegildo Galiana, que pues son destacados miembros de la lucha por la independencia, Leona Vicario y todas las banderas de la lucha insurgente, como la bandera del ejército insurgente de Hidalgo y la bandera de José María Morelos y Pavón, que se muestran en la parte posterior, donde vemos las diferentes insignias o banderas de la lucha por la independencia, el estandarte que
trajeron en 1910 para las fiestas del centenario de la independencia la bandera de insurgente de Hidalgo y finalmente la bandera de José María Teclo Morelos y Pavón en la segunda etapa de la lucha por la independencia. Vamos al gran consumador de la independencia, que fue el coronel Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide nació en 1783 en Valladolid, que actualmente es Morelia, Michoacán. Pues desde muy joven se dedicó a las tareas y a los desempeños del ejército novohispano. De hecho, a él se le atribuyen, por ejemplo, algunas victorias contra Morelos, y también pues participó en la batalla del Monte de las Cruces, una victoria pírrica para los insurgentes, ya que pues ahí fue la decisión suicida de la independencia cuando el cura Miguel Hidalgo pues decidió no marchar sobre la Ciudad de México y seguir su camino hacia Guadalajara. Pues también se dice que Agustín de Iturbide mandó a fusilar a varias mujeres insurgentes que con dinero, como espías, como enfermeras, pues contribuyeron también a la lucha por la independencia. En 1818, 1820 es enviado por el virrey que su nombre aparecerá abajo de esta descripción gráfica, cuyo nombre no recuerdo, disculpen ustedes, estimados suscriptores. Pues aquí vemos a Agustín de Iturbide, quien firmó el Plan de Iguala con Vicente Guerrero en 1821, dándole como principios a la nueva nación unión, religión e independencia, y pues la bandera tricolor, y representa pues el primer emperador o el primer imperio mexicano, cuya idea resonaría y particularmente sus ecos resaltarían en la gestión del segundo imperio mexicano de Maximiliano. Sillas donde pues se sentaron el virrey y capitán general de Nueva España Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide, pues para firmar el acta de independencia el día 28 de septiembre de 1821. Y pues aquí vemos la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México. Y pues aquí la entrevista de Juan O'Donojú y don Agustín de Iturbide, pues para firmar los tratados de Córdoba y dar inicio a la consumación de la gesta heroica e insurgente iniciada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. Pues aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 desde TikTok, hay una réplica de la pierna ortopédica o la pata de palo del general o su Alteza Serenísima Antonio López de Santana, quien la perdió durante la batalla de 1838 entre los navíos franceses y los defensores mexicanos apostados en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Antonio López de Santana, posteriormente a ese hecho, dijo que se le hicieran homenajes a su pierna y pues la perdió en Cerro Gordo en 1847 en la primera intervención norteamericana, y desde el año 2016 pues se ha intentado gestionar ante el gobierno de Estados Unidos que pues esta pierna o por lo menos la pieza ortopédica de la pata de palo de Santana se le devuelva a los mexicanos. Y pues aquí se encuentra una réplica que se encuentra en los museos estadounidenses como un trofeo de guerra pues de su Alteza Serenísima el general Antonio López de Santana, un hombre que para pues sus simpatizantes hizo cosas grandiosas por México, intentó defender la patria. Para sus opositores pues solamente se le recuerda por los gobiernos de 1853 a 1855, cuando pues para muchos fue una ocurrencia cobrar impuestos por ventanas, pericos, balcones, terrazas,
pero pues esa era una medida desesperada para obtener ingresos para la Tesorería Nacional en ese anárquico, fatídico y muy triste, célebre siglo XIX. Otro de los elementos arquitectónicos más importantes del Museo Nacional de Historia del Castillo y Bosque de Chapultepec fue la construcción de terrazas. En este caso estamos en la terraza del lado poniente de la Ciudad de México, que fue construida y erigida durante los años de 1864 a 1867, cuando los residentes de este castillo-fortaleza eran el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo y la archiduquesa Carlota Amelia de Bélgica. Ellos, como tenían una nostalgia por Europa, por el castillo de Miramar, pues ordenaron a los arquitectos, particularmente a Manuel Ramírez Arangoiti, pues a edificar diversas terrazas o balcones que aludían al castillo de Miramar allá en la costa de Sicilia, para que pudieran contemplar todo el valle, todo el paisaje de México. Y pues aquí observamos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, todo el panorama de el lado poniente del Valle de México y el bosque de Chapultepec o del Cerro del Chapulín, y pues este gusto por la magnificencia, por siglos de historia que pues contemplamos ante nuestros ojos. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 en TikTok. Si estemos suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube y Gilgamesh 92 de TikTok, pues nos encontramos en la sala dedicada a los retratos pompeyanos hechos por Santiago Rebull por órdenes del emperador Fernando Maximiliano de Habsburgo, que fue uno de los principales residentes de este castillo, de esta fortaleza. Y pues vemos aquí el aprecio que dicho archiduque tenía pues por las artes pictóricas, particularmente del estilo neoclásico. Vemos a estas damas, musas de la mitología griega, pues tiñendo algunos instrumentos musicales como la pandereta o efectuando algunas danzas, entre otros movimientos y pues otros actos o acciones propias de un artista o artísticas. Bueno, pues ahora estamos aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, observando una réplica del carruaje del emperador Fernando Maximiliano de Habsburgo y de la archiduquesa Carlota Amalia de Bélgica, quienes llegaron en abril de 1864, recibidos con gran algarabía, con gran lujo y boato por los habitantes de la capital de la República, de la Ciudad de México. Pues evidentemente vemos este objeto traído desde Europa para pues transportar a los archiduques, a Fernando Maximiliano de Habsburgo, a Carlota Amalia de Bélgica, pues quienes llegaron con todas las promesas, con todas las buenas vibras y optimismo de gobernar un país, pues que ellos querían afanosamente conocer y gobernar para pues sus ambiciones políticas y personales. Estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, pues el carruaje de hojas de oro y de fundido en otros metales y recubrimiento en dorado, pues aquí está la carroza original de el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amelia de Bélgica, quienes en su momento pues le dieron este toque moderno al alcázar y castillo de Chapultepec. Pues este carruaje fue el vehículo oficial de ambos mandatarios durante la época del Segundo Imperio Mexicano. Vemos todos los adornos, ¿sí?, de lirios, plantas acuáticas, volutas, el logotipo del Segundo Imperio, ¿sí?, el águila frontal, y pues vemos
y conocemos que este carruaje iba a ser devuelto al Museo de Viena en Austria para pues que ellos nos regresaran el famoso tocado o penacho de Moctezuma Xocoyotzin, quien recibió a los españoles. Sin embargo, pues los mexicanos seguimos resguardando este objeto suntuoso, este objeto que pues todo mundo viene a apreciar aquí al castillo y al alcázar de Chapultepec, pues para precisamente exaltar el poder de la monarquía, el poder del imperio, y sobre todo pues hacer contraste a las dos visiones de nación, una visión imperialista, conservadora, monárquica, y una versión pues más austera, liberal y constitucional. Estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, pues nos encontramos aquí en la sala del enfrentamiento entre el Segundo Imperio Mexicano y la República Juarista, la República Liberal. Pues aquí tenemos a la carretela del presidente Benito Juárez, pues cuando los franceses derrotan a los mexicanos en Puebla en 1863, un año después de la victoria tan célebre de Ignacio Zaragoza, pues nuevamente los mexicanos son derrotados. Juárez pues es obligado a movilizarse de la capital de la República, desde Palacio Nacional, pues aborda esta carretela de madera, de metal, y pues muy austera comparada con la que vamos a ver a continuación, y pues con ella viajó desde Ciudad de México, Guadalajara, donde pues estuvieron a punto de fusilarlo, hasta que Guillermo Prieto se puso frente al pelotón de fusilamiento y dijo: los valientes no asesinan, pasando por San Luis Potosí, Nuevo León, con el gobernador Santiago Vidaurri, que posteriormente lo traicionó, llegando hasta lo que hoy día es Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. Pues aquí, detrás de esta carretela, pues también iba el Archivo de la Nación, el archivo en varios cofres que fueron escondidos en una cueva cerca de Coahuila. Y pues esta carretela fue la República, fue desde donde se expedió miles de documentos del presidente Benito Juárez, y posteriormente pues con él entró el 15 de julio de 1867 a la capital de la República para pues restaurar el orden liberal y republicano, que pues pasaría al umbral de la historia como la denominada época de la República restaurada.